Desde la Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, pretendemos hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con el derecho de propiedad. Hoy vamos a hablar de la compraventa, dando algunos consejos y haciendo algunas advertencias. Es mucha la gente que está deseando comprar una vivienda, también hay mucha gente que está queriendo vender su vivienda. Actualmente en muchos casos, en la generación baby boom, están faltando los padres, hay herencias, quieren vender los inmuebles, personas ajenas al mundo inmobiliario y hay que tener algunas recomendaciones para poner a la venta y también el comprador para comprar la vivienda. Y es lo que pretendemos hoy, explicar estos consejos. En primer lugar, hay unas consideraciones generales que debemos dar y ante todo es calma. La compra de una vivienda crea estrés, también para el vendedor, y debe hacerse con calma pero sin miedo. Ya se ha dicho siempre que las ilusiones tienen que ser más fuertes que los miedos y por lo tanto al final la gente compra la vivienda, no hay que tener miedo por ello, pero es verdad que es una inversión fuerte y que crea su tensión dado que hay muchos aspectos desconocidos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Una de las cuestiones fundamentales es la ubicación del inmueble, dónde se encuentra. Si tenemos hijos, queremos que exista un colegio cercano, que exista algún parque cercano. Si somos mayores, pues queremos también tener algún centro de salud cercano, etc. Además de la ubicación, debemos tener en consideración el precio. El precio, no hay que ser simplistas, hay que ponerlo en relación a otros criterios, ¿no? o factores. Por ejemplo, no es lo mismo un precio de una calidad del inmueble que otra, o no es lo mismo hablar de metros construidos que metros útiles, porque a lo mejor nos sale un precio de metros por metro muy ventajoso, pero estamos hablando de metros útiles y por lo tanto a lo mejor ya no es tan ventajoso. Hay que saber distinguir esos conceptos y hay que tener en cuenta además la capacidad económica que tenemos a la hora de comprar, es decir, el precio no es solo el gasto que vamos a tener en la compraventa, se debe hacer un colchón, porque va a haber otros gastos, se habla de en torno al 20%, un 10% suele llevarse los gastos de impuestos, de registro, notaría, etcétera, y hay otros gastos de la propia entrada en el piso, hay que hacer una mudanza, si es de segunda mano, incluso será mucho mayor el gasto porque habrá que adecentar los baños, la cocina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener en cuenta siempre que no solo es el precio, que hay que tener un colchón económico para hacer frente. El que necesite financiación económica deberá de pactar con la entidad bancaria esas condiciones de la financiación y tener presente que eso lleva un tiempo, normalmente, aunque se habla de un mes, hay que calcular 2 o 3 meses desde que se comienza con un banco a negociar hasta que se tienen las condiciones aprobadas y a veces no se dan esas condiciones, por lo tanto hay que tener presente siempre que queramos comprar que hay que contar con el dinero adecuado y si se necesita financiación tener la previsión correcta. Por otra parte, hay que distinguir según sea primera o segunda mano. La primera mano, pues hoy día la vivienda nueva exige la legislación una serie de cumplimiento normativa en cuanto a aislamientos, el Código Técnico de Edificación exige muchas exigencias a la hora de construir, por eso también se encarece frente a la segunda mano que las calidades o los aislamientos y otras cuestiones de telecomunicaciones, incluso energéticas, pues pueden ser más deficientes. Hay que tenerlo presente también. Y finalmente hay que tener otras condiciones quizá más concretas, por ejemplo, cuando se vende una vivienda en segunda mano, al vendedor le es recomendable que conste en el documento de compraventa que se vende como cuerpo cierto, es decir, que el comprador compra lo que ve. Si es un piso, una vivienda, pues lo que está viendo el piso, aunque después tenga menos metros que lo que diga la escritura. Y además hay a veces que hay que hacer constar que la vivienda se vende con renuncia al saneamiento por vicios ocultos, es decir, para que el comprador no reclame después que existen daños en la vivienda y que no los había visto. A veces hay viviendas que están muy abandonadas, que se venden por precios irrisorios y por lo tanto estas condiciones deben tenerse en cuenta. Vamos a ver algunos aspectos previos que debe tener en cuenta tanto el comprador como el vendedor. El comprador debe recabar en primer lugar información en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque una cosa es quién aparece en la inmobiliaria o quien anuncie que es propietario y otra cosa es quién lo sea jurídicamente. Por lo tanto, el registro de propiedad en nuestro sistema es quien determina quiénes son propietarios y debemos consultarlo. ¿Cómo se consulta?
pidiendo una nota simple informativa. Se pide muy fácilmente en el mismo registro, cuesta 4, 5, 6, 7 euros, o bien telemáticamente a través de la página web de los registradores de España, que también cuesta alrededor de 10 euros. Ahí nos va a aparecer quién es el titular, la descripción de la finca, y debemos comprobar que coincide con lo que hemos visto. Va a costar también las cargas, que es muy importante, que tiene ese inmueble. Si hay una hipoteca previa, hay una hipoteca sobre la finca, pues pediremos al titular que la tiene que cancelar antes que nosotros compremos, porque si no, nos la comemos, vamos a decir, para entendernos. Y puede tener otras cargas, como por ejemplo que si es una vivienda de protección oficial, pues aparecerá todo en el registro, que haya servidumbres, etcétera. Además de la información registral, debemos recabar información en el catastro. En el catastro, a través de la sede electrónica del catastro, en su página web, nos metemos con la dirección o, si tenemos la referencia catastral, con la referencia catastral, y podemos ver, examinar qué consta en el catastro, en los datos del catastro. Entre ellos la superficie que figura, a ver si coincide con la que hemos visto, la ubicación, etcétera. De la información de catastro actualmente la más importante es el valor de referencia. ¿Por qué? El catastro desde este año 2022 publica un valor de referencia, todavía no están todos los inmuebles, pero cada vez lo irán ampliando, y quiere, Hacienda, vamos a llamarlo así, quiere que se tribute por el mayor valor del valor de referencia o el valor que conste en la escritura. Hay que tributar por el mayor de esos dos valores. Hemos referido al valor de referencia, nos hemos hecho una exposición en otra charla, otra videocharla, que está publicada en la página web de la Cámara de Propiedad. Nos remitimos para el que quiera ampliar esa información. Debemos también recabar información sobre si el inmueble está al corriente de pago. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se debe recibos del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, de años anteriores, hay una afección legal y el inmueble va a seguir respondiendo aunque el comprador lo adquiera en principio en la escritura como libre. Por lo consiguiente, es importante comprobar que todos los gastos de agua, de las tasas de depuración, de residuos sólidos, que todo está al corriente, porque si no, insisto, puede arrastrar al comprador, al adquirente. También el comprador debe recabar información en la comunidad de propietarios. ¿Por qué? En primer lugar, porque también el adquirente, por ley, va a responder no solo de los gastos de comunidad a partir de que compra, sino también de gastos de comunidad anteriores, de los gastos de comunidad del año en que compra y de las 3 anualidades anteriores e inmediatas. Por consiguiente, es un dato importante, habida cuenta que la difícil situación en la que vivimos, hay mucha gente con falta de liquidez y que vende precisamente porque no puede hacer frente a los gastos, y entre esos gastos que no ha cumplido son los de comunidad, pues que sepamos que se arrastraría ese gasto al comprador, después diremos con algún matiz. Por otra parte, si se quiere hacer obras en la vivienda, pues también es importante recabar información al ayuntamiento. Es decir, si compramos una vivienda, por ejemplo, y que pretendemos cerrar la terraza, pues además de consentimiento de la comunidad vamos a necesitar licencia del ayuntamiento y por consiguiente necesitaremos saber si el ayuntamiento nos lo va a permitir, si es una condición para nosotros importante. Por último, debemos revisar la vivienda con todo detalle. Debemos comprobar la iluminación, las telecomunicaciones, pues una revisión física de la vivienda. El vendedor, ¿qué necesita? Como actos previos a la compraventa, necesita, en primer lugar, llegar a un acuerdo, si lo quiere poner una inmobiliaria, con la propia inmobiliaria, pactando las condiciones de ese contrato de mediación. Normalmente cobran un porcentaje del precio de venta, pero bueno, puede pactarse de otra forma, con un mínimo, un máximo. Hay que fijar un plazo y puede ser en exclusiva o no, y bueno, dependiendo de las circunstancias, convendrá seguir un sistema u otro, pero ante todo tener cuidado, porque a veces liga al vendedor en unas determinadas condiciones que no quiere y da problemas. Además, el vendedor puede tener también otro gasto, que no sepa qué valor tiene el inmueble y tenga que pedir una tasación. Normalmente las propias inmobiliarias lo dan dentro de sus honorarios. Y además debe tener todos los papeles en regla. El registro de la propiedad debe figurar él como titular, es decir, que se ha adquirido por herencia y no ha hecho el papeleo, vamos a llamarlo así, para tenerlo todo a su nombre, pues tiene que ponerlo porque el comprador se lo va a exigir. Y además debe pedir una un certificado de eficiencia energética que exige la legislación, que cuando se ponga a la venta o se arriende, pero en este caso en la venta de cualquier inmueble tiene que estar ese certificado de eficiencia energética a disposición y entregarlo al comprador. Y debe pedir, para tenerlo en el momento de la escritura de compraventa, un certificado de la comunidad de propietarios, ese certificado de la comunidad de propietarios de las deudas que existen.
Esto es importante, antes se me olvidó decirlo, porque el comprador tendrá derecho a examinarlo y podrá ver también si, por ejemplo, existen derramas futuras que pueden ser importantes en la compra o determinantes en la compra, porque no solo va a hacer un desembolso importante en ese momento, sino si encima tiene que hacer derramas en los meses siguientes, pues es relevante e importante tener esos datos conocidos. Bueno, pues una vez que tenemos la información, se procede a realizar la venta. Hay varias formas de hacerlo: ir directamente al notario y se hace la escritura pública de compraventa, o bien hacer unos contratos previos. Estos acuerdos previos pueden ser de distinta índole, por ejemplo, una opción de compra, puede ser un contrato de reserva. Normalmente el sistema normal que se hace es un contrato de arras. ¿Por qué se hace este contrato de arras? Pues, por ejemplo, para que el vendedor ya retire de la oferta en las inmobiliarias de que está ofertando el inmueble, y así el comprador esté tranquilo. A su vez también porque el comprador a veces necesita un plazo para financiación, y así también está tranquilo porque en el contrato de arras se suele pactar un plazo, y en estos contratos se entrega una cantidad, las arras que se llaman. Esa cantidad suele estar en torno al 10%, y el destino de esas arras normalmente es a cuenta del precio de venta, y después se pueden pactar que cumplan unas determinadas funciones. Normalmente son lo que llamamos jurídicamente arras penitenciales, es decir, que en caso de que incumpla el comprador y no compre en las condiciones pactadas en el contrato de arras, en ese caso pierde la cantidad entregada, y si el que incumple es el vendedor, por ejemplo, porque alguien le ofrece más dinero, pues en ese caso las arras las tiene que devolver y otra cantidad igual, es decir, como decimos, tiene que devolverlas duplicadas. Esas arras también pueden ser confirmatorias, ya más excepcional, que lo que viene es a confirmar la compraventa. En ese caso hay que comprar y si no se compra, pues dará lugar conforme a derecho a daños y perjuicios. Y también hay arras penales, que lo que se hace es que la cantidad entregada funciona como una pena, una penalización, además de los daños y perjuicios que se pueda ocasionar en caso de incumplimiento. Bueno, lo más importante es saber que es muy corriente hacer este contrato privado para después ir al notario. Al notario es aconsejable ir a hacer la escritura pública con tiempo, aconsejable una semana mínimo. ¿Para qué? Para que el notario pueda prepararla, porque se necesita tener una documentación importante. El notario va a pedir ese certificado de comunidad, el certificado de eficiencia energética, el que está al corriente en el pago del IBI, tiene que pedir información al registro de que es el titular, el que vende, que no tiene cargas, o si tiene cargas explicárselas al comprador, etcétera. Ya no digo nada cuando hay financiación, pues tiene que hacer un acta previo, etcétera, una serie de requisitos. El notario también exige, es importante tenerlo en cuenta, que se acredite el pago. Por lo tanto, el pago del precio hay que acreditarlo. El notario tiene que hacer constar cómo se ha pagado. Es un requisito exigido por la legislación de blanqueo de capitales, y por consiguiente lo normal es que se pague a través de cheque bancario o transferencia de distintos tipos que hay. Y por último, recordar que la escritura pública, insisto, no es obligatoria, pero es aconsejable. ¿Por qué? Porque si se quiere llevar el comprador la escritura al registro de la propiedad, es el título inscribible por antonomasia, es decir, es el título normal. ¿Que se puede inscribir de otra forma? Sí, pero mucho más costosos y con procedimientos que por eso la forma normal es hacer la compraventa en escritura pública. Además, el notario es una garantía, porque el notario nos va a asesorar, nos va a decir, va a dar fe de que la persona, los intervinientes tienen capacidad. ¿Para qué? Para que después en un documento privado nos pueden decir el vendedor o el comprador que es que no conocía bien las condiciones o que fue engañado. Ante un notario no cabe, porque el notario da fe de que ha explicado todo y de que son esas personas que tienen capacidad, etcétera. El notario también va a comprobar que lo que se vende es esa finca, y va a explicarlo, y va a comprobar y hacer una serie de advertencias fiscales y de otro tipo que debe exigirse además al notario que las haga, y por tanto, por eso es conveniente también elegir un notario que por su profesionalidad tenga capacidad o empatía para explicar todas estas cuestiones. En cuanto, una vez terminada la compraventa, o mejor dicho, toda la compraventa antes y después origina una serie de gastos. ¿Qué gastos tenemos y quién tiene que hacer frente a estos gastos? En primer lugar, hay unos gastos en algunas ocasiones de tasación, normalmente cuando hay financiación hipotecaria. En ese caso, normalmente el banco es el que exige que sea el prestatario, el que compra, el que pague los gastos de tasación. Hay gastos también de gestoría. Cuando hay hipoteca, también el banco exige que la gestoría la pague el comprador prestatario.
A veces es el vendedor, que después hablaremos de la plusvalía, quiere que le gestione la plusvalía o otras gestiones de la operación, pues bueno, será el vendedor el que tenga que pagar a su gestor. Por otra parte, hay otros gastos que son de notario. Los gastos de notario, por ley, está establecido quién los paga, es decir, si se dice se pacta de acuerdo con la ley o no se pacta nada, la ley dice que la copia, mejor dicho, que la escritura matriz, la escritura matriz, la que firma el notario y los intervinientes, si se queda el notario, esa la paga el vendedor, y la copia que se expide, que solo firma el notario y que se lleva al registro y a otros lugares, pues esa la paga el comprador. Viene a suponer un 60% del precio para el vendedor y un 40% aproximadamente para el comprador. Ahora bien, lo normal es que se pacte, que lo pague uno u otro, y muy corriente que se pague por el comprador los gastos notariales. El registro es otro gasto que se ocasiona, normalmente lo paga el comprador, porque es el que está interesado. ¿Por qué? Porque el registro, aunque no es obligatorio, si se constituye una hipoteca sí, pero una compraventa sin financiación hipotecaria, no es necesario llevarlo al registro. Yo puedo comprar un inmueble y no llevarlo al registro. En ese caso, no hay gasto de registro, pero si lo lleva al registro sí lo hay, y lógicamente es el comprador el que tiene que hacer frente a ese gasto. Recordar que el registro es importantísimo porque es la institución o el organismo que da seguridad jurídica al tráfico jurídico y nos va a defender de que somos propietarios de ese inmueble, incluso inatacables por cualquier tercero cuando se cumpla una serie de requisitos en la ley. Existen otros gastos, como son los impuestos, que brevemente vamos a describir a continuación. Hay, por un lado, cuando se compra viviendas de primera mano, es decir, nueva, lo que se paga es el IVA. El IVA, en general, en adquisición de vivienda, es el 10%. Y además, cuando no hay hipoteca, el comprador tendrá que pagar no solo el IVA, sino también actos jurídicos documentados. En Castilla y León es el 1,5%. Tener en cuenta que el IVA lo paga el comprador, pero lo ingresa el promotor en primera vivienda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el comprador lo único que se tiene que ocupar es de pagar el precio más el impuesto. En el caso de segundas o ulteriores transmisiones, es decir, las viviendas de segunda mano como normalmente hablamos, el que tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales es el comprador. El impuesto en Castilla y León es el 8% y existe tipo reducido si el que compra tiene menos de 36 años y además reúne una serie de requisitos. También existen unas reducciones en el tipo impositivo cuando se compra determinadas poblaciones que están beneficiadas en este sentido. Cuando se compra con hipoteca, hay que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados sobre la hipoteca. En este caso, por la nueva legislación, corresponde al banco hacer frente a este impuesto. Por último, mencionar dos impuestos más, uno importante, la plusvalía municipal. La plusvalía municipal la paga el que vende, la tiene que pagar el que vende, se admite no cuando el que compra es consumidor, pero cuando el que compra son personas privadas, se admite pacto, aunque existen problemáticas después si no se paga, porque el sujeto pasivo de cara al ayuntamiento en la plusvalía es el que es propietario el 1 de enero de cada año, es decir, siempre será el vendedor. No obstante, desde que hubo una sentencia de fecha 15 de junio de 2016 en el que el Tribunal Supremo dice que si no se pacta se pagará en proporción al tiempo en que cada uno es propietario, es decir, normalmente la fecha de la escritura, antes de la escritura la pagará esa proporción el vendedor y posteriormente la parte proporcional el comprador, pero independientemente de todo esto que se está hablando, la realidad es que el que tiene que pagar al ayuntamiento, con independencia de los pactos privados que se arreglen el comprador y el vendedor, quien tiene que pagar es el vendedor. Por último, el impuesto de bienes inmuebles, como estoy diciendo, es de esta forma, lo tiene que pagar el comprador, el vendedor, en la forma que acabamos de explicar. En definitiva, es bastante, para gente desconocida en esta materia, pues sí es verdad que tanto para el comprador como para el vendedor, pues hay bastante dificultoso, tedioso hacer una operación de compra-venta, pero no hay que tener miedo, todo el mundo compra, lo que hay que hacer es asesorarse y tener en cuenta las recomendaciones que hemos hablado. Pues sin más, esperamos que haya sido de utilidad y hasta la próxima vez.